Mis amados, muy buenos días. Bueno, amados y amadas. Hoy en día hay que tener ese cuidado. Amados y amadas. Si alguien dice, generaliza y diciendo buenos días, amados, entonces algunos se van a sentir, las amadas se van a sentir. Entonces, bueno, y no sé, de pronto otro que diga, es que ahí no dice amades. Bueno, para mí todos son amados, absolutamente. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes. Hoy los bendigo por estar aquí acompañándome. Yo los bendigo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor y vamos a meditar como lo hacemos todos los días. En nuestro devocional vamos a meditar en la palabra del Señor, a pensar, a situarnos. Esa es la parte que yo considero muy importante cuando leamos las escrituras. Situémonos. Lo que estoy leyendo, dónde sucedió, quién lo dijo, a quién se lo dijo, qué dijeron los que estaban oyendo, qué aprendo de esta porción de la palabra. En fin, la palabra tiene jugo. La palabra hay que leerla y, como decía alguien, hay que exprimir la palabra porque dice cosas extraordinarias y maravillosas. Vamos a orar. Presentémonos delante de nuestro Padre bueno en este día nuevo que Él nos regala. Estamos vivos para la gloria del Señor. Bendito sea su nombre. Señor Dios de la gloria, soberano Dios, Yahweh nuestro Dios, bendito sea tu nombre. Hoy, Señor, en este día nuevo que tú nos regalas, venimos y nos presentamos delante de ti. Humildemente, Señor, con el corazón abierto, la mente abierta, para escuchar tu palabra, para aprender cada día un poco más de ti. Gracias te damos, Señor, por permitirnos la vida. Hoy, gracias, Dios. Gracias, Señor, por tantas cosas maravillosas que tú nos das. Nos diste una familia. Uf, Dios, es algo maravilloso. Es una bendición la familia. No caminamos solos. Tenemos algo y alguien y algunos por quienes luchar. Es una maravilla, Dios. Gracias por la compañía que nos has dado, la esposa, el esposo. Gracias, Dios. Gracias por los hijos. Son una maravilla. Dios, Padre, gracias, Señor, por la descendencia, por los nietos. Son una bendición, Señor. Hasta no tenerlos, no sabemos lo que significan realmente. Son la extensión de nuestra vida, de nosotros los mayores. Y podemos vernos en ellos, cómo son, cómo hablan, cómo se comportan. Por eso hoy los bendecimos, Padre bueno. Bendecimos toda la casa. A todos en la casa, Dios, los bendecimos hoy. Tú que estás allí, bendice a tu casa, a tu familia. Dígale, Señor, gracias por el esposo que me diste. Gracias, hombre, dile gracias, Señor, por la mujer que me diste. La bendigo. Gracias por los hijos, gracias por los nietos si los tienes. En fin, estamos eternamente agradecidos con nuestro amado Señor y Dios. Y hoy, Padre bueno, háblanos. Hoy, Señor, como todos los días, siempre venimos esperando aprender algo. Y hoy no es la excepción. Hoy queremos aprender. Hoy estamos en tu presencia, Dios de la gloria. Hoy, Señor, nos reunimos en congregación. No importa dónde estemos, estamos congregados alrededor de tu Espíritu. Y Señor, hoy bendícenos. Bendícenos, Padre, con bendiciones de lo alto, con bendiciones del cielo, con bendiciones de tu trono, del trono de la gracia. Yo bendigo, Señor, como tu sacerdote, como tu ministro, Señor, bendigo a todos aquellos que en este momento están reunidos con nosotros. Gracias, Señor, por la vida de todos ellos. Son nuestra razón de ser todos los días, Señor. Lo hacemos por ellos, por el amor, Señor, que tú has puesto en nuestro corazón hacia todos los que están congregados y reunidos. Yo bendigo cada casa, cada familia, cada empresa, cada matrimonio, a todos, Señor, con la bendición tuya, Padre bueno. Hoy, Señor, háblanos. Queremos saber aún más, aprender más de ti. Así sea una palabra, o sea una frase, o todo el conjunto de palabras, Señor,
Hoy aprenderemos mucho más de ti. Te alabamos, te glorificamos, amado Dios, Señor de la gloria. Te damos las gracias por la vida. Te damos las gracias, Dios, por el alimento, por el trabajo. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús quedamos en tus manos. Amén y amén y amén. Amén. Y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Salud. Amén. Hemos venido hablando, en esta semana estamos en semana conocida como la Semana Santa, aunque las semanas todas son santas en el Señor. Pero bueno, es un tiempo en el cual toda la sociedad, gracias al Señor, se detienen un instante, desaceleran un poquito su vida y empezamos a meditar en tu palabra, en el sentir tuyo, en el corazón del Señor precioso. Entonces, esta es una familia en la pasión. Una familia, estoy hablando de la familia del Señor Jesús. José, María y el Señor. Mañana es jueves santo, ¿sí? Sí, y ya, bueno. Entonces, vamos a hablar hoy de un personaje que de pronto está como en un segundo plano, poco se habla de él y se habla mucho más de María, la madre del Señor Jesús, pero de José no se habla, pero vamos a hablar de José, el padre de nuestro amado Señor Jesús. Entonces, para eso quiero invitarlos a que abramos el Evangelio de Mateo en el capítulo 1, versículo 16. Y vamos a leerlo rápidamente para aprovechar un poquito más el tiempo. Dice así, Mateo 1, 16. Jacob engendró a José, el esposo de María, de quien nació Jesús llamado el Cristo. Pasemos al versículo 18. El nacimiento de Jesús fue así. Su madre María estaba desposada con José. De cierta manera ya estaban casados, pero faltaba la última ceremonia, una ceremonia muy especial, muy linda, y cuando se celebraba esta ceremonia, entonces los novios se iban a vivir, la novia se iba a vivir a la casa del novio o a una casa que tuvieran ya escogida. Y dice que María estaba desposada con José y antes de que tuvieran intimidad, estoy leyendo la versión, una versión bíblica moderna de la que se llama la Biblia La Pechita. Es una Biblia hermosa, tiene una forma de hablar muy bonita. Dice, antes de que tuvieran intimidad, miren, la palabra se ocupa de esto también. Alguien podría decir, eso deberían borrarlo, porque eso es la naturaleza que Dios nos dio. Ajá. Dice, antes de que tuvieran intimidad conyugal, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. Imagínense ustedes por un instante esa situación. Están comprometidos José y María en matrimonio. Y de pronto resulta que María está embarazada. Imagínense ustedes, los hombres, imaginémonos, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Y dice que, y José, versículo 19, su esposo, siendo un varón justo, un hombre cabal, un hombre respetuoso de todas las cosas, dice que él no queriendo denunciarla, porque si él va y la denuncia, María podía haber sido apedreada por adúltera, porque ya estaba legalmente casada con José. Entonces dice que no queriendo denunciarla, decidió repudiarla en secreto. O sea, mire, ¿sabe qué? Váyase. Y aquí yo no le digo nada a nadie, yo supongo, porque la palabra recalca una expresión de José, era un varón justo. No olvidemos esa parte. Bueno, entonces versículo 20 dice que mientras él pensaba en esto, cómo iba a ser el proceso de repudio, de sacar a María, se le apareció en sueños el ángel del Señor, diciéndole,
José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque el que ha sido engendrado en ella, no concebido, engendrado, fue puesto ya en el vientre de María, es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto sucedió para que tuviera cumplimiento lo que había hablado el Señor mediante el profeta. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa nuestro Dios está con nosotros. Cuando uno lee una porción de la palabra como esta y se imagina uno la situación de José, tiene que haber una intervención divina directamente para que él hubiese podido entender qué era lo que estaba pasando. Entonces, la palabra cuando recalca en la expresión José era un varón justo, está hablando de que era un hombre sensato, un hombre que cuando escuchó la palabra del Señor, cuando viene un ángel en sueño y le dice, cuidado José, no, eso que tiene María en su vientre, ese ser que tiene María en su vientre, es puesto allí por el Espíritu Santo. Y era un hombre creyente y entendió como dijéramos, como el trabajo, el encargo que Dios estaba poniendo en su mano. Que en un sueño un ángel del Señor le diga, es que ese es el esperado, el Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros los seres humanos. Ese es el que está en el vientre de María. Yo creo que José ahí, digo yo, debió haber sentido, no sé, entre temor y gozo, alegría, emociones encontradas. Pero vuelvo y repito, la palabra lo define como José, un hombre justo. José era descendiente de David. Por lo tanto, Jesús también, cuando la gente lo reconocía, también como descendiente, hijo de David. Y déjenme decirles algo. José realmente, legalmente, ante la ley de aquella época, José era el padre legal de Jesús. Y María, y él era esposo de María. Eso se conoció o se conoce bíblicamente como la ley del levirato. O sea, yo como padre, ante la ley, acepto que ese niño es mi hijo. Y él aceptó ante la ley, ese es mi hijo. El Evangelio, lógicamente, nos aclara que el Señor Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo en María, una virgen. Qué interesante. Entonces, ¿qué pasó cuando Jesús despierta de ese sueño? Versículo Mateo 1:24 dice, y cuando José despertó de su sueño, hizo como le había ordenado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Miren lo que sigue a continuación. Si tú tienes la Biblia abierta ahí, vas a leer algo extraordinario. Dice, versículo 25, Mateo 1:25, dice, pero no tuvo intimidad conyugal con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. La Biblia es clara, no sé qué dirá tu Biblia, la que tú tienes ahí en tu casa, en tus manos, pero aquí está hablando de algo tan natural como es la sexualidad entre los seres humanos. La sexualidad no como algunos creen y dicen que la sexualidad, el sexo nació en lo profundo de los infiernos. No, el sexo, la sexualidad nace en la mente de Dios. Por eso es algo tan extraordinario, tan gratificante, tan hermoso, que el enemigo, el mundo de las tinieblas, como eso viene de Dios, él trata siempre de enlodar, de destruir, de ensuciar, de dañar algo tan hermoso como la sexualidad, el erotismo en el ser humano.
Es algo extraordinario que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Entonces, realmente este era un plan de Dios. Eso quiere decir que realmente Jesús, el Señor Jesús, nace de una virgen, y tenía que nacer dentro de un matrimonio legalmente constituido. Y él nació dentro de un matrimonio legalmente constituido. Es todo hecho al derecho. Entonces, José, sin lugar a dudas, fue el esposo auténtico de María. Eso no tiene, y ella fue la esposa legítima de José. Eso no tiene la menor duda. Pero el Señor fue engendrado en el vientre de María de una manera sobrenatural. ¿Cómo sería aquello? No tengo ni la menor idea, porque eso son cosas que pertenecen a la mente de Dios. Entonces, sigamos hablando de José. Como descendiente de David, posiblemente José nació en Belén, en la ciudad de David, y muchos descendientes de David nacieron allí en Belén. Y José vivía en Nazaret con María. Cuando se inicia la historia, allí vivían los dos. Vamos a Lucas capítulo 2, versículo 1, rápidamente. Dice, y sucedió en aquellos días que se emitió un edicto de César Augusto, el César. Acuérdense ustedes que todo la Europa conocida o el Oriente conocido, todo eso estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Entonces, el César era la autoridad máxima en aquel momento, y César Augusto ordenó se hiciera un censo de toda la nación bajo su dominio. Entonces se levantó este primer censo cuando Cirenio era gobernador de Siria, y acudieron a registrarse cada uno a su ciudad. Cuando había un censo, no era que llegaban a la casa a preguntarles, no, ellos tenían que ir hasta el lugar de donde nacieron, de donde son. Y se fueron José y María para Belén. Ellos eran de allí. Entonces, dice, entonces José también subió desde Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, pues él era de la casa y de la familia de David. ¿Y para qué subieron? Para inscribirse allí junto con María, desposada con él, quien estaba embarazada. Ya tenía María varios meses de embarazo del Señor Jesús. Eso es algo extraordinario. Yo leo eso y me estremece leer esto. Entonces, María estaba allí embarazada. Ya llegó, y allí en Belén es donde nace el Señor Jesús, cumpliéndose una profecía antiquísima, donde dice la profecía, creo que está en, ¿me ayudas a buscar? Y tú, Belén de Efrata, de ti nacerá la luz. Una profecía antiquísima. Y se está cumpliendo. El Señor Jesús nace en Belén. Y no es que, por decir algo, que no es que José leyó por ahí en la Torá, en la Escritura, que no, es el profeta. Y tú, Belén de Efrata. No, José no tenía ni la menor idea. 5:2. Miqueas 5:2, sí, estaba pensando en Miqueas 5:2. Ahí dice que de ti nacerá la luz de ese pequeño pueblito. Pero ellos no fueron allá porque venía el cumplimiento de esa profecía. Yo creo que no tenían ni idea. Pero fue una orden del Imperio Romano, de un impío, de un incrédulo. Socialmente fueron obligados a ir a Belén. Entonces se está cumpliendo la profecía que llevaba años para que se cumpliera. Mire, José, siempre tengamos la idea de que José fue un hombre, un buen hombre,
un hombre justo. Él era lo que llamaban en aquella época un tectón. Un tectón era un artesano y los artesanos eran personas muy apreciadas en aquella época. Y él era un carpintero. Y eso lo dice la palabra, Mateo 13:55. Dice, no es hablando del Señor Jesús, dice, se preguntan allí entre ellos en el pueblo, pero este no es el hijo del carpintero, este no es el hijo del tectón, o sea, del artesano, de José. José era muy conocido en aquella época. Un escritor llamado Justino, que fue conocido como Justino Mártir, como en el siglo III, algo así, no recuerdo muy bien, si alguien sabe me lo dice. Él dice que Jesús era un tectón también, un artesano, y que Jesús hacía arados y yugos. Bueno, esto lo dice un historiador. Y déjenme decirles algo, en la cultura judía, el ser un artesano era alguien muy, muy apreciado por las personas, por toda la sociedad. Entonces, volvamos nuevamente sobre José. La palabra habla permanentemente de José como un hombre justo. Mateo 1:19 dice, y José su esposo siendo un varón justo. Pero era un hombre, un ser humano. Y cuando se enteró de que María estaba embarazada, pero si todavía no hemos llegado a esa parte del matrimonio donde la pareja se une, ¿y cómo es que está embarazada? Y dice que él pensó en dejarla en secreto. Eso es un hombre cabal. No el hecho de que, no, ahora voy a salir a hablarle, a contarle a todo el mundo que esa mujer que me iba a tocar por esposa no era una mujer digna. No, él cayó. Dice, bueno, ¿qué pasó? No lo sé, pero él era un hombre justo. Eso lo repite la palabra. Entonces, él, cuando el Señor le habla y le dice, no se preocupe, José, lo que hay en el vientre de María es del Espíritu Santo de Dios. ¡Wow! Entonces, a partir de ese momento, él se apersona de su papel como padre, como cuidador del Señor Jesús. Y él cuidó y protegió a María y al niño. Mateo 1:24 dice, y cuando José despertó de su sueño, hizo como le había ordenado el ángel del Señor y recibió a su esposa, pero no tuvo intimidad conyugal con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Acuérdense ellos, acuérdense de por qué fueron ellos a Belén. Ellos fueron porque había un censo, acuérdense, César Augusto. Y estando allí en Belén, bueno, llega el tiempo del nacimiento y nace el niño. Sin embargo, hay una serie de acontecimientos que asombraban a José y a María. Y era que el simple hecho, ellos llegaron allí, no es que José y María hayan ido a un pesebre porque no tenían dinero para ir a un hotel, a una posada de aquella época. No, ellos fueron a buscar hotel, pero como había llegado mucha gente a Belén por el censo, acuérdense ustedes, les tocó el único lugar que pudieron encontrar porque era lo normal. Cuando en una ciudad llegaban muchas personas, sacaban los animales de los pesebres, de las pesebreras, para darle cabida a los visitantes. Pero no fue que se fueron allí que porque eran pobres, que eran miserables, que no. José era un hombre muy cuidador. Él cuidaba a María. Yo me imagino la consentía. Y parece, según los historiadores, que él era un hombre bastante mayor. Y María era una mujer joven. Entonces, él procuraba lo mejor. Él dice que fue a buscar posada, fue a buscar hotel. Sin embargo, estaba todo lleno porque estaba Belén lleno de gente que llegó de otras ciudades. Y allí en Belén, en el pesebre, en esa pesebrera, les tocó dormir. No habían animales, los animales eran sacados. Es que a veces la iconografía religiosa nos muestra que
que es una pesebrera y hay un buey y hay una vaca y hay un toro y hay una oveja y hay... No, 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 no. Eran sacados. Acuérdese que en esa época era una época de primavera. O sea, dice que los pastores estaban en el campo. No era una época de frío, de nieve, como siempre ponen la Navidad con nieve y le ponen nieve al pesebre. No, no, era una época. El César Augusto no iba a llamar a un censo en tiempo de invierno. No, tenía que ser en tiempo de primavera, que no había nieve, ni había frío, ni lluvia. Bueno, entonces, ellos llegaron allí y allí para ser censados y estando allí llegó el tiempo del nacimiento. Entonces, hay 4 sucesos muy importantes que vivió José juntamente con María. Entonces, 1, la visita de los pastores. Allí que estaban en el campo y un ángel se les aparece y les dice, en tal parte nació el rey de Israel. Tiene que haber sido algo sobrenatural, porque no es de que estaban los pastores y alguien llegó y les dijo, oiga, ¿saben qué? En tal pesebre nació un rey. Nah, eso es puro cuento, ¿qué van a hacer aquí en Belén? Belén es así de chiquitico. Un rey nace en Roma, nace en Jerusalén. Sin embargo, fue un ángel del Señor, una aparición extraordinaria, y ellos creyeron y se fueron a ver. Y dice que llegaron allí, vieron al niño en pañales, era un bebé, una maravilla. Bendito sea el nombre. Bueno, entonces, dice que la visita de los pastores, la visita de los magos, de los que la palabra llama los reyes magos, eran sabios de Oriente, eran astrólogos, que eran muy reconocidos. Reyes no lo sabemos, pero sí por lo menos eran astrólogos, que la palabra lo llama magos. ¿Qué más pasó? La presentación del niño en el templo, cuando allí está el profeta Simeón, ya un anciano, un hombre muy anciano, y cuando ve al niño reconoce en él la deidad, reconoce en él a Dios. Y él dice en la Escritura que se alegra su corazón, porque Dios le permite, ¿sí?, estando vivo, y gracias a Dios por haberme dado este regalo de haber conocido a mi Señor. Uf. Entonces, eso, más esos sucesos, esos 3 sucesos, los pastores allí en Belén, los magos que van a Belén, Simeón, siendo un bebé, hablaban de él cosas maravillosas y extraordinarias. Entonces yo creo que José y María, pero por Dios, ¿qué tenemos nosotros en nuestras manos como hijo? Esto es algo extraordinario. Imagínense que nace un hijo tuyo en tu casa y llega una persona y empieza a hablar, este niño va a ser esto y va a ser un presidente, y después llega otra persona y le repite lo mismo, este niño es algo extraordinario, ustedes van a ser bendecidos, y luego otra persona hablando maravillas. ¿Tú qué pensarías de tu hijo recién nacido? ¡Wow! ¿Qué tenemos nosotros, por favor? Esto es algo extraordinario. Entonces, ellos estaban asombrados, José y María. Y lo dice la palabra Lucas 2.33. Mire lo que dice Lucas 2.33. Y José y María estaban asombrados por las cosas que se decían del Señor. Bueno, les tocó, vivieron situaciones por la persecución, les tocó irse a Egipto. Después de unos años ellos vuelven a Nazaret. Y la vida de José de aquí en adelante, pues bueno, se habla de él como un hombre cumplidor de la ley, como un hombre amoroso de su casa, y siempre el compañero permanente de María. Acuérdense ustedes cuando ellos suben a Jerusalén, que había lo que llamamos nosotros una romería. Cada año en un tiempo subía el pueblo, los creyentes subían a Jerusalén al templo. Eso era una romería y venía mucha gente. Aquí igual pasaba, mi abuela contaba que en el tiempo de ellos iban hasta Chiquinquirá, mi abuela, y eso eran
gente y gente, bueno, en buses y en camiones, en aquella época era a pie, y fueron a Jerusalén, ellos subieron a Jerusalén y subieron, Jesús ya tenía 12 años, y estando allí, como había familia, mucha gente conocida, regresaron, y como a los 3 días de andar caminando se dieron cuenta que el niño no estaba con ellos. El niño tenía ya 12 años. No era tan bebé, era un niño de 12 años. Entonces, imagínense ustedes la búsqueda. Y ellos vuelven a Jerusalén. Ahí, en este suceso, es donde se menciona por última vez a José. Dice, y al terminarse los días de la fiesta, estamos hablando de Lucas 2, 43, al terminarse los días de la fiesta, ellos regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que se dieran cuenta José y su madre. O sea, José estaba ahí. Y suponiendo ellos que iba con los de su caravana, anduvieron un día de camino y luego empezaron a buscarlo entre sus parientes y conocidos. Pero como no lo hallaron, se devolvieron nuevamente a Jerusalén para buscarlo. Y después de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y oiga lo que dice a continuación, versículo 47, y cuantos le escuchaban se sorprendían de su sabiduría y de sus respuestas. Al verlo sus padres se asombraron. Se asombraron José y María de verlo allí 12 años en medio de los doctores de la ley. Imagínate tu hijo de 12 años. Y está en medio de los decanos de todas las universidades, todos allí reunidos escuchando a un niño de 12 años. Entonces la palabra dice que se asombraron de su sabiduría y de sus respuestas. Y José y María se asombraron, ellos se asombraron, como todos los que estaban allí que se asombraban de todo lo que oían de este niño. Dice que estaba allí en medio de los maestros escuchándolo y haciéndoles preguntas, y cuantos lo escuchaban se sorprendieron de su sabiduría y de sus respuestas, y al verlo sus padres se asombraron, pero su madre le dijo, ay, las mamitas tan lindas, preciosas, pero hijo, ¿por qué nos hiciste esto? ¿Por qué nos tratas así? Mira que tu padre y yo, pues ahí aparece José por última vez en las escrituras. Dice, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Lógico, imagínense que se pierda un hijo tuyo de 12 años y dure perdido 3 días. Te hemos buscado llenos de angustia. Bueno, esa es la última mención que se hace de José. De ahí en adelante solamente se habla de él. Cuando él aparecía en escena, ya era un hombre de 30 años que inicia su misión, su pastoreo. La gente se refería a él, pero decían, pero este no es el hijo del carpintero de José. Sí, bueno, digo yo, estoy hablando en términos coloquiales, cucuteño. Este no es el hijo de José, el carpintero, el tectón de Belén, de Nazaret, y testificaban todos acerca de él y se maravillaban por las palabras de gracia que surgían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? En Juan 1:45 vuelve y repiten, hemos encontrado, cuando Felipe va y le cuenta a Natanael, venga Natanael, encontramos al que habla la palabra, aquel que el hijo de José, de quien escribió Moisés, lo hemos encontrado. A Jesús, el hijo de José de Nazaret. Están hablando de José, el padre, pero parece que él ya había muerto. Juan 6:42 decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Y en libros que se escriben de ahí en adelante, Justino, que fue un mártir de la fe, escribe sobre José y habla de él como un hombre justo. Eso debemos ser los padres, los hombres a quienes el Señor nos ha regalado hijos. Y hoy bendecimos nuestras vidas recordando a este hombre maravilloso, extraordinario, llamado José. Oremos al Señor. Padre bueno, Dios de la gloria, te damos gracias en este día
porque en tu amor y en tu misericordia nos permite reunirnos alrededor de tu Espíritu, Dios, y meditar en tu palabra. Es fascinante. Tu palabra es fascinante, Dios. Por eso yo quiero hoy bendecir la vida de aquellos que nos han acompañado. Hoy, Señor, nos ha acompañado Amparito y Guillermo, viejos amados, queridos. Los bendecimos. Camilo Ramos, a ti, tus dos hijos. Los bendigo, te bendigo a ti y a tus hijos. A Rochi, a Moisés y a sus 3 muchachos poderosos. Jorge y Yolanda Dufo, los bendigo. Ilia Rubiano, Manuelito y Leida, los bendigo. Sandra Cárcamo, te bendigo, hija, hoy. El pastor Alexander Avellaneda, te saludo, Ander. Oh, Chander, entre nosotros quienes lo conocemos. Excelente hombre de Dios. Tina, oramos por ti, por la recuperación de tu salud. Le clamamos a nuestro amado Señor y Dios que te dé fuerzas y salud. Oscar, te bendecimos, mi amado. Oh, empresarios del reino. Paulita, Jimena, Marcela y Andrés, mis hijos, los bendigo hoy. Los bendigo, bendigo la vida de Otoniel Solano. Señor, levántalo de su lecho de enfermo para maravilla de todos los que están a su alrededor. Dios, levántalo, Padre. Es un hombre que cree en ti y espera en ti, Señor. José Silva, te bendigo, José, a ti y a tu casa. Yolandita Jiménez, te bendecimos, hija. A Olguita, Alfredo, a Merceditas, un abrazo. A Dianita Montero, oh, hija, te bendigo, qué gusto y qué alegría saber de ti. Dios bendiga a todos y cada uno de los que estamos reunidos alrededor de esta palabra. Padre bueno, hoy, Señor, bendícenos. Señor, bendícenos. A mí como tu siervo, Señor, el instrumento en tus manos para enseñar tu palabra, bendíceme hoy. Y yo bendigo a todos los que han estado reunidos. Hoy los bendigo con la bendición grande del Padre, con la bendición amorosa y tierna de Jesús y con la bendición extraordinaria del Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre bueno. Amén y amén y amén. Un abrazo. A Herminda y Manuel están ahí, los bendecimos, chicos. Ah, viejos queridos, un día estos buscamos la forma de volvernos a ver. Dios les bendiga y que tengan un maravilloso día.